antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una lista que yo puedo llamar terrible, porque en esta lista no están incluidos solamente los pecados escandalosos, no están incluidos el asunto solamente de la fornicación, el adulterio, etcétera. Lo que es escandaloso también está incluido los celos, las iras, las contiendas y las disensiones, que son estar en desacuerdos, que se manifiestan con mucha, hartísima frecuencia en la familia de Dios. Hoy mismo tal vez. Está buena la píldora de Becatex. Y usted se da cuenta que esta lista es exactamente la misma. Así que yo no puedo señalar a un adúltero, porque a lo mejor yo soy un enojón de primera. Yo no puedo señalar a una persona que fornica, diciendo es un pecador, se va a ir al infierno, si desde el momento en que lo estoy juzgando estoy pecando. Yo no puedo ser una persona que señala a otra porque no es cristiano, si yo no soy una persona que procura la unidad. Y en lugar de procurar la unidad, está procurando disensiones. Bueno, tú sí, tú no. Tú sí eres de mi equipo, tú no eres de mi equipo. Tú sí eres acá y tú no. ¿No se ve eso en la iglesia, hermanos? Y no estoy hablando de esta iglesia únicamente, aunque también. Pero estoy hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Todo eso, toda esa lista surge de la carne. Manifiestas son las obras del... Estoy jugando. Esto me lleva a otro punto. Entonces, la carne y el espíritu son antagónicos. ¿Qué quiere decir? Están peleando, siempre son incompatibles. Todo el tiempo estaremos luchando con la carne y con el espíritu. Sí, me hizo enojar. ¿Y quién no se va a enojar con lo que hace o con lo que dice? O sea, hasta el más santo se va a enojar. ¿Quién está hablando ahí? La carne. Y ya me enojé. ¿Ok? Pero entonces no tiene que ganar la carne, porque si gana la carne, entonces voy a seguir enojado y no le voy a hablar. Y si quiere que me hable él o ella primero, yo aquí estoy. Aleluya. Entonces estoy caminando conforme a la carne. Pero sí, ya me hizo enojar, ya me dijo lo que quiso en este momento. En este momento. Lo perdono, lo suelto y que Dios lo bendiga. Si te ofendí, perdóname. Tan. Para que entonces cuando me presente delante de Dios pueda tener cara, porque Él me perdonó todavía mucho más de lo que a ti te han hecho. Dile al que está a tu lado, a ti también. Entonces la carne siempre va a ganar, siempre va a querer ganar, y el espíritu siempre va a estar luchando constantemente el uno contra el otro. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. O sea, siempre va a haber un pleito, y dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis, porque Dios sabe que lo quieres hacer. Dios sabe que lo quieres meter a la cárcel. Dios sabe que lo quieres cachetear. Dios sabe que quieres darle sus guajoloteras de vez en cuando. Dios sabe.
Pero por eso nos dio su Espíritu, para que no hagamos lo que queremos, sino para que el Espíritu, que siempre está en contra de la carne, pueda ayudarnos. Es un estado de guerra perpetuo hasta que venga el Señor. Por eso este camino no es para cualquier persona, porque se pueden equivocar en el intento y pensar que entonces son una clase especial de personas que ya no viven en una carne, ya están flotando como en un espacio espiritual, sideral, por ahí, quién sabe, y que ya no tiene derecho a enojarse, ya no tiene derecho a nada, y finalmente no entiende, y cuando lo hace se frustra y piensa que ya no tiene escapatoria, ya no tiene solución, y es el peor de los cristianos. Pero eso solamente por falta de entendimiento de lo que dice la palabra. Toda tu vida vas a estar peleando contra la carne. Bienvenido a la guerra. Ahora, ¿no quieres pelear? Pues muy fácil, ríndete al mundo. Si no quieres pelear, sé un pecador como eras antes. Ya, vivamos, comamos, hagamos lo que sea, de todos modos vamos a ir al infierno. La otra es, si el Espíritu de Dios vino a mí, entonces voy a luchar con mi carne, con otras carnes que generalmente me quieren destruir, y que finalmente voy a permanecer firme en el Señor por medio del Espíritu. Si me dan 5 minutos más, termino el tema. ¿Ven? Ok. La victoria entonces de la carne. Esta victoria que ya tenemos como provisión de parte de Dios, no solo es provista, también es asegurada por Dios. Cristo venció a la muerte, y la muerte era el resultado del pecado. Por lo tanto, cuando vence a la muerte, está venciendo al pecado, porque fue el pecado lo que hizo que la carne cayera. Y la carne, la humanidad de Cristo, fue crucificada tomando semejanza de carne, es decir, tu carne, mi pecado, tu pecado, para entonces vencer al pecado. Entonces, para empezar, tenemos que entender que Cristo nos ha dado la victoria. Ahora, esa victoria no se consigue por maltratar el cuerpo. Hace algunos años, no muchos, pero no sé, 50, 60 años, había esas situaciones de azotes, y agarraban el fuete y se daban sus azotes solitos, y se castigaban a sí mismos, maltratando el cuerpo, pensando que de esa manera estaban castigando a la carne. Pero entonces estaríamos lastimando al templo del Espíritu Santo, y ese sería un pecado peor. Cuando mal, cuando se están tomando un juguete de alguien, un juguete que no es suyo, o un dulce que no es suyo, saben, hasta le hacen así. Está la conciencia acusándoles. Pero Dios no solamente nos puso una conciencia, Dios nos dio su Espíritu Santo. Entonces, usted y yo tenemos la victoria si queremos tomarla. Usted puede, en ese sentido, pensar que es una lucha desigual, porque pues mi carne, mi pecado, mis tentaciones, mis luchas son tan grandes y soy débil, y a veces tomamos hasta como bandera esa porción de la Escritura: la carne es débil. Sí, esa es una parte. La otra parte habla del Espíritu. Más por el Espíritu, o sea, la carne es débil, sí, pero por el Espíritu somos fuertes en Cristo Jesús. Entonces el creyente, cuando expresa su decisión de caminar con Cristo, por ejemplo en el bautismo lo hace de una manera consciente, y está entendiendo que muere al pecado y resucita para Dios. Muere a la vieja naturaleza voluntariamente, aunque ya le dije que siempre vamos a estar luchando, pero entonces de una manera espiritual y simbólica resucita a una nueva vida. Eso pasa dentro de nosotros, pero el bautismo es una manera, por eso es una ordenanza,
porque es una manera que se nos quede grabado en la mente. Porque el asunto tiene que ver con los pensamientos. El Señor piensa en todo. Por eso dijo, bautícense. Le dijo a Juan, deja. Señor, es que tú no tienes pecado, deja, así conviene que lo hagamos. Porque quiero que después de mí todos los que vengan se bauticen y entiendan, piensen, se acuerden. Cada vez que venga una tentación, cada vez que venga un pecado, se acuerden del día que se bautizaron, cuando murieron, pero resucitaron en mí. Cristo nos ha dado la victoria. Y ese es un simbolismo que tiene que ver entonces con la victoria que ya tenemos. Ahora, consideremos Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el apóstol, considérate. Ya no estés pensando, otra vez tiene que ver con pensamientos. Ya no estés pensando que tú estás vivo. Ya lo que te gustaba hacer, lo que te gustaba tomar, divertirte, si eso ya no es compatible conmigo, considérate muerto. ¿Qué es esta expresión tan loca? Porque si lo pensamos es una expresión loca. Considérate muerto. Pues es que un muerto nunca dice, a mí no me gusta la caja en la que me metieron. O sea, yo nunca he visto a un muerto discutir con su familia porque la caja o el lugar donde lo velaron no le gusta. Está muerto, ¿no? Y si está muerto, nada ve, nada siente, nada sabe. El apóstol dice, considérate muerto al pecado. ¿Es atractivo? Pues sí, por supuesto. Pues si no, Dios no nos hubiera rescatado de eso. Además no se llamaría tentación la tentación si no fuera tan atractiva. Es como una luz donde van las moscas, los moscos, los mosquitos, y ahí se quedan quemados. Les atrae. Pero un mosquito que está muerto no tiene ganas ni de volar hacia la luz. Es más, ni cuenta se da que ahí está la luz. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y aquí está la clave: en Cristo Jesús. Porque ya le dije, no es en mis fuerzas, no es en sus fuerzas. ¿Cuántos se quieren portar bien? Todos. Ahora, en la práctica del 100% de este día, ¿qué tanto se portó bien? Me puede decir, me porté bien hoy el 99%. Nada más me enojé cuando iba manejando y casi le echo el carro encima a aquella persona. Pero nada más. Nada más. Ok. ¿Se tomaría esta agua que dice 99% pura y 1% agua de caño? ¿Por qué? Si nada más es el 1%, el otro 99% es agua pura. ¿Por qué Dios habría de considerarnos entonces más santos que a otros con un 1%, con un 50% o con un 100%? Otra píldora de Ubicatex. ¿Es en el espíritu o en la carne? Y esa es nuestra lucha todos los días. Tu trabajo y mi trabajo es ganar almas para Cristo, pero ahora ya estamos entendiendo qué es ganar almas. Ganar almas es llevarlos a un conocimiento, pero a un entendimiento de lo que significa ser cristiano, para no volvernos religiosos, fariseos, mochos y hasta idólatras a veces de nosotros mismos, pensando que somos mejores que otros. La única manera entonces es que el Espíritu nos guíe de tal manera que en nuestra vida todas las oportunidades, las posibilidades que tengamos de hacer el bien,
las hagamos. Que todas las oportunidades